¿Te has preguntado por qué siempre que vas al médico te toman la tensión, casi como si fuera algo obligatorio en cada sesión? Todo el mundo habla de la hipertensión, muchas personas conocen algunos datos, pero realmente muy poca gente conoce qué es lo que pasa dentro del cuerpo y cómo se llega a esta condición. Y sobre todo, pocas personas conocen todos los riesgos reales de que la hipertensión avance en nuestro cuerpo. Y lo peor es que tú también podrías tenerla sin saberlo. Es un asesino silencioso, como se le ha llegado a llamar, porque no da síntomas ni siquiera en sus primeras etapas ni en etapas avanzadas, sino ya mucho tiempo más adelante es cuando las personas se empiezan a dar cuenta. Pero eso más adelante te lo vamos a contar en este video. Hola, soy Cristian. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud igual de Sol. Hoy hablamos de la hipertensión. Vamos a hablar de qué es, cómo se produce en el cuerpo y sobre todo cómo va avanzando con el tiempo. Este será un video tenso, hipertenso. Empecemos explicando qué es la hipertensión. La hipertensión es básicamente cuando la sangre presiona las paredes de las arterias, generando una tensión que es muy elevada. Recordemos que en medicina todo lo que es hiper es subido, elevado, e hipo es lo que es hacia abajo. Por eso puede existir hipertensión o hipotensión. Hoy hablamos de la hipertensión. Existen diferentes medidas para poder saber que una persona tiene hipertensión, como más adelante te vamos a contar. Pero una hipertensión se puede entender como que una persona tiene la presión sobre 140 sobre 80 por mucho tiempo. A medida que va avanzando el video vamos a explicar algo más profundo para que puedas entender cómo funciona esta enfermedad. Así que presta atención a cada uno de los pasos que vamos a mencionar para que entiendas de una forma general cómo funciona la hipertensión y cómo afecta a tu cuerpo. La presión arterial depende básicamente de dos factores. El primero de ellos es el gasto cardíaco, que es la fuerza con la que el corazón bombea la sangre por las arterias y por las venas. Y el segundo es la resistencia vascular, lo que quiere decir la fuerza con la que las paredes de las arterias resisten esa presión de la sangre. Entonces, el gasto cardíaco empuja la sangre hacia las arterias y las arterias resisten, la resistencia vascular. Recuerda esto porque va a ser muy importante. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con la presión arterial? Básicamente, si uno o los dos aumentan, la presión arterial aumenta. Bueno, pero ya explicamos qué es. Ahora, ¿cómo empieza el problema realmente? Bueno, todo comienza con varios factores, entre ellos la alimentación. Empecemos por la alimentación, lo que tú comes. Cuando comes grandes cantidades de carbohidratos como papa, como arroz, como productos ultraprocesados, derivados del maíz, etcétera, todo lo que son carbohidratos, aumenta la cantidad de glucosa en tu sangre, lo cual obliga al cuerpo a que genere más insulina, que es generada por el páncreas. A su vez, esta insulina le dice al riñón que tiene que retener más sodio. Por ejemplo, muy culturalmente en varios países de Latinoamérica, lo normal es excederse con algunas harinas. Inclusive aquí en nuestro país comemos el ACPM, arroz, papa, plátano y maduro, también pasta. El exceso de todos estos alimentos también hace que se genere mucha insulina. Por eso los médicos muchas veces recomiendan quitar la cantidad de harinas. Es para que el cuerpo no tenga que trabajar de más para procesar todos estos alimentos. Aquí la insulina, como mencionamos, tiene varios factores claves. Entonces, recordemos, glucosa, insulina, y la insulina es la que va a decirle al riñón que retenga sodio y a la vez va a guardar el exceso de glucosa también en el hígado con algo que se llama glucógeno. ¿Por qué el cuerpo pide más agua? ¿Qué pasa con el sodio? Bueno, resulta que el riñón empieza a retener sodio
para poder así generar más agua, atraer más agua, para poder guardar esa glucosa como glucógeno. Algo muy importante que debes tener en cuenta es que tu cuerpo guarda esa glucosa en el hígado y necesita agua. Entonces, por cada gramo de glucosa, el cuerpo necesita de 2 a 4 gramos de agua para que la pueda guardar en tu cuerpo. Por eso es muy importante tener una muy buena hidratación. El exceso de glucosa aumenta la insulina. La insulina va a guardar el exceso de glucosa en el hígado, llamándolo glucógeno, y también le va a decir a los riñones que retengan agua para poder guardar esa glucosa. Y el ciclo va empezando a andar. Bueno, y aquí viene la parte interesante de todo esto. Muchas personas les dicen cuidado con la sal. ¿Pero por qué? Los riñones están reteniendo sodio. El sodio a su vez va a atraer más agua, lo que a su vez va a aumentar dentro de las venas y las arterias la cantidad de agua que pasa por las venas y las arterias. Al haber más agua, pues hay más sangre y, por decirlo así, la manguera se llena más de agua y está más comprimida contra las arterias. Muchas veces, cuando ya la sangre ya no puede soportar tanta agua, empieza muchas veces a salirse de las venas. Inclusive muchas veces hay agua alrededor de las venas y también en las células, y a esto se le llama edema o hinchazón, o lo que comúnmente se llama retener líquidos. Ahora avancemos un poco más profundo. Te lo vamos a explicar paso a paso para que sea fácil de entender. Cuando los riñones empiezan a detectar los cambios en la sangre, como más sodio y más agua, activan un sistema hormonal que empieza con la renina. La renina activa una segunda hormona que se llama angiotensina 2. La labor principal de esta angiotensina es presionar las arterias. Entonces, si ya teníamos mucha sangre y mucha agua, ahora lo que va a hacer esta hormona es presionar las arterias. Después de esto aparece la aldosterona. Lo que hace la aldosterona es retener más sodio y más agua. Y posteriormente aparece también el vasopresín, que lo que hace es retener agua y decirle a una parte del cerebro la sensación de sed. Decirle, tengo sed, deme más agua, porque necesito más agua para poder hacer el trabajo completo. Como resultado, ahora tenemos más presión, más vasos contraídos y más retención de líquidos. Muchos médicos, en algunos casos y en algunos no, recomiendan tomar bastante agua. Consulta con tu médico siempre. Recuerda, porque es muy importante que todas estas cosas que tú vas aprendiendo las consultes con tu médico. Este video es informativo, como hemos hablado varias veces, y no reemplaza la consulta con un profesional. Por eso tu médico, dependiendo si sufres del corazón o de los riñones, te va a decir que tomes agua o que no tomes agua. Existe una paradoja con la hidratación. Cuando el cuerpo está deshidratado, activa el sistema que ya te mencionamos, también libera el vasopresín y también contrae las arterias y retiene más agua. Y todo esto, en lugar de bajar la presión, la aumenta. Bueno, y es que también hablamos acerca de cómo influye la alimentación en un estilo de vida saludable. Hablemos ahora de cómo influyen los minerales en todo este proceso. Cuando el potasio, por ejemplo, está bajo en el cuerpo, no se elimina el sodio como debería ser y como resultado aumenta la presión por las razones que ya te mencionamos. Ten en cuenta que si además de tener los niveles de potasio bajo, los niveles de magnesio también los tienes bajos, el calcio va a ingresar a las células que se encuentran en el revestimiento arterial, y las va a endurecer posteriormente, lo que va a hacer que las arterias, en vez de estar flexibles, sean más rígidas y generen más presión todavía. Esto es un agravante más que vamos encontrando por el camino, porque las células entonces ya se vuelven más rígidas y el calcio es tan fuerte que en dosis altas puede ser tan duro como el mármol. Hablemos ahora de otro factor que empeora el problema. Aparte de la alimentación y el exceso de carbohidratos, existe otro factor que es una dieta elevada en purinas. Las purinas se encuentran en varios alimentos que consumimos,
como por ejemplo en las carnes rojas. El exceso de carnes rojas puede elevar el nivel de purinas en el cuerpo, lo que se conoce comúnmente como hiperuricemia. Este nivel elevado de purinas lo que hace es que cuando se oxidan en el cuerpo empiezan a generar el famosísimo ácido úrico. Cuando en el cuerpo hay un exceso de ácido úrico, causa varios problemas. Daña el riñón y genera problemas inclusive con la gota, porque el riñón ya no puede manejar todo este ácido úrico. Adicionalmente, para nuestro problema, la hipertensión daña las paredes del endotelio, que es la parte interior de las arterias. También genera estrés oxidativo y aparte activa el sistema que ya mencionamos anteriormente, renina, angiotensina, aldosterona. Esto también genera más daño y más presión. Nos falta hablar de lo más importante, el daño arterial y la formación de ateromas. Y esto ya empieza a complicarse más. Resulta que cuando la presión empieza a golpear más duro las arterias y durante mucho tiempo, el endotelio, o sea, la parte interior de las venas y las arterias se va dañando, generando unos desgarres. En esos desgarres empiezan a llegar placas como el colesterol LDL, que es mayor conocidamente como el colesterol malo. También ese colesterol malo se oxida y como respuesta del cuerpo a tratar de solucionar el daño, llegan macrófagos. De estos macrófagos se forman células esponjosas. Después de esto aparece como una estría de grasa. Luego migran unas células musculares lisas que van a tapar ese daño que se ha hecho. Y finalmente se forma la placa. Y ahora el verdadero daño. Llega el calcio a esa placa, que endurece todavía más las arterias. Como resultado, arterias más duras, más rígidas y más estrechas. En conclusión, se genera un daño que es como un círculo vicioso, porque llega menos oxígeno a los sistemas del cuerpo, a los tejidos del cuerpo, el corazón tiene que trabajar más, luego aumenta la presión y esto hace que haya más daño, lo que a su vez sigue completando el círculo, pero el sistema se va dañando más y la hipertensión se va agravando. Ahora hablemos del verdadero problema. La formación de ateromas puede generar coágulos de sangre, puede generar también trombos, lo que puede resultar en verdaderos daños como una trombosis, como un derrame cerebral o como un infarto, lo que puede llegar a ser fatal para el paciente que está sufriendo hipertensión. Pero no nos pongamos tan drásticos ni tan dramáticos. Vamos a tratar desde el comienzo de alimentarnos bien, tomar bastante agua y tratar siempre de seguir las indicaciones de tu médico. Vamos a hablar ahora de los tipos de hipertensión. La hipertensión, que es la más común, la que todos podemos llegar a sufrir, existe una secundaria que es por enfermedades, como la diabetes, por ejemplo, o otras enfermedades renales que pueden causar la hipertensión. Existen también otros dos tipos, diastólica aislada y sistólica aislada. Existe también hipertensión maligna y hipertensión resistente, que tiene que trabajarse mucho para que pueda ceder. Curiosamente, existe una hipertensión que se llama de bata blanca. Por eso no me la puse hoy, para no causar hipertensión. La hipertensión de bata blanca consiste en que cuando un paciente se dirige al médico, al ver la bata blanca, su sistema nervioso se altera. Pero cuando llega a la casa, ya se regula. Aunque es muy común y puede parecer paradójico o a veces gracioso, hay que tener también mucho cuidado con este tipo de hipertensión, porque puede ser engañosa. La contraria a la de bata blanca es la enmascarada, que es que en la casa sube y en el consultorio frente a la bata blanca disminuye. Pero también a esta debes prestar mucha atención si la estás sufriendo o si la estás sintiendo. Y por último existe una que es la hipertensión gestacional, que se refiere más cuando las mujeres están en embarazo. Bueno, hablemos un poco más acerca de cuando vamos al médico y nos toman la medida de la hipertensión. La hipertensión se mide en miligramos de mercurio. Vamos a hablar acerca de las diferentes medidas que hay. Tenemos la presión siastólica, que siempre va a ser el numerito que indica arriba, que hace alusión a cuando el músculo se contrae.
Y la presión sistólica hace alusión a cuando el corazón se relaja. Vamos a ver entonces la clasificación de estos números. Se considera una presión normal, 120 o menos, sobre 80 o menos. Una presión normal elevada se encuentra entre 129 y 80 o menos. Y aquí viene la hipertensión número 1, entre 130 y 139 sobre 80 u 89. Y la más compleja, la hipertensión número 2, está entre un número menor o igual a 140 y menor o igual a 90. La parte médica para la hipertensión encuentra varios resultados y se han desarrollado varios medicamentos para poder contrarrestar este mal. Entre ellos encontramos los diuréticos, que son los que se encargan de eliminar el sodio y el agua. También encontramos los IECA o ARA2, que se encargan de bloquear el sistema que ya mencionamos, sistema angiotensina-aldosterona. Como tercer medicamento se encuentran los calcioantagonistas, que son los enemigos, pues por decirlo así, del calcio, que relajan las arterias para que puedan tener una función normal. Y por último están los beta bloqueadores, que son los que reducen la frecuencia cardíaca para que el músculo del corazón no envíe tanta sangre con tanta fuerza a las paredes de las arterias. Esto es lo que hace a grandes rasgos la medicina para contrarrestar este problema. Pero bueno, en este problema, ¿será que hay algo que yo pueda hacer? Porque se supone que yo también hago parte del problema y de la solución. Aunque es muy importante que consultes con tu médico, hay muchas cosas que puedes hacer para evitar que este problema sea grave y pueda llegar a ser fatal. Como lo mencionamos en varios videos que puedes ver en este canal, algo que puedes hacer inicialmente es reducir el exceso de carbohidratos y ultraprocesados. Recuerda siempre mantener una buena hidratación. Tu peso en kilogramos dividido entre 7 y esa es la cantidad de vasos de agua correctos que debes tomar de acuerdo con tu peso corporal. Y sobre todo no olvides suplementar con potasio y magnesio. Es muy fácil de conseguir, lo puedes encontrar en muchas partes o también puedes implementar la ingesta o tomar jugos verdes. Eso contiene mucho potasio y magnesio y eso te va a ayudar a que tu cuerpo pueda reaccionar mejor a la hipertensión. Y como siempre, si tu médico te lo aconseja y hasta el grado que te lo aconseje, la actividad física es fundamental y sobre todo evitar el estrés. Y recuerda también, si quieres saber cuál es la mejor calidad de agua que puedes tomar, te invito a ver este video en este canal cuando termines de ver este, por supuesto. Te lo vamos a dejar en la cajita de descripción para que puedas darle clic e ir a verlo. En conclusión, la hipertensión no es únicamente tener la tensión alta, es el resultado de varios procesos metabólicos, hormonales, renales y vasculares. Entender cómo se forma esta enfermedad es el primer paso para poder prevenirla y curarla y ayudarte a tu médico a que pueda darte un mejor tratamiento. Muchas gracias por llegar hasta la parte final de este video. Te animamos a que nos dejes en los comentarios si estás sufriendo de la hipertensión, cómo te has sentido y nos ayudes a saber cómo más podemos ayudarte para que puedas seguir cuidando tu salud. Ese es el principal objetivo de este canal. Y recuerda siempre, aprende, analiza y valora tu salud. Nos vemos en el próximo video. Espera. Antes de que te vayas, no te vamos a pedir que te suscribas, pero si te suscribes nos apoyarías mucho también si le das un like y si nos comentas. Pero también queremos informarte que vamos a subir después de este video otro video hablando todo acerca de la diabetes. Para que si conoces a alguien que está sufriendo esta enfermedad, puedas estar muy pendiente porque próximamente vamos a estar subiendo esta información que es muy importante. Ahora sí, nos vemos en el próximo video.